esta mañana hemos querido pues compartir con un invitado especial en esta su sección Hagamos Iglesia, donde vamos a conocer buenas noticias de nuestra iglesia particular de Alajuela. En esta ocasión nos acompaña el padre César Herrera, es el encargado del vicario episcopal de vocaciones de nuestra diócesis, y vamos a compartir con él esta mañana el proceso vocacional de este 2024 y en el contexto del próximo año también la presentación de la nueva publicidad vocacional que nos acompañará, que ya fue lanzada en redes sociales, que mucha gente ya la está compartiendo y que por supuesto queremos conocer más a fondo lo que ha sido la elaboración de esta con el lema Peregrinos de Esperanza. Así que, Padre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, José Ramón, por el espacio y a la diócesis también por estos esfuerzos tan bonitos que plantea, pues en pro no solamente de una sana y buena comunicación, sino también de ir acercándonos a diferentes realidades diocesanas que nos hacen bien a todos. Al fin y al cabo, esto es un trabajo en conjunto, en sinodalidad, ¿verdad? La experiencia de poder caminar, pensar, reflexionar, apoyarnos en temas muy solidarios y encontrar los mejores caminos para responder al proyecto que Dios nos ofrece. Gracias, Padre. Bueno, para empezar este diálogo que vamos a tener, porque creo que más que una entrevista es un diálogo fraterno y cercano, coméntenos un poco cómo ha sido el proceso vocacional de este 2024. Bueno, creo que todos los que trabajamos en los campos vocacionales y también en las diferentes realidades de la sociedad, nos damos cuenta que pues en las últimas generaciones hay elementos que quizá no estamos bien acompañando, ¿verdad? Esto como sociedad, también como iglesia. A partir de ello también vino pues el tema de la famosa pandemia, que de alguna u otra manera pues puso otro elemento más que empezó a agravar las situaciones juveniles de nuestro tiempo, y creo yo que de alguna u otra manera pues estamos sintiendo las olas de estas situaciones sociales. Este último año pues nos han participado quizá unos 14 jóvenes en el proceso. Estábamos bajo el lema Testigos en el Espíritu, y de estos 14 jóvenes el grupo empezó a disminuir muy pronto, ¿verdad? Más o menos como ya en junio teníamos probablemente unos 9 jóvenes de los 14, y ahora en las etapas finales han llegado solamente 3 que van a ser presentados como candidatos al seminario, esperando el discernimiento también acá de los padres formadores, y que de alguna u otra manera nos da una luz de los jóvenes. Pero sí, fueron 14, de los 14 nos fueron quedando como 9, y de los 9 pues vamos a presentar 3 como posibles candidatos. La semana anterior celebramos aquí en el Centro Pastoral de nuestra diócesis la convivencia anual con los grupos de animación vocacional. Usted mencionaba y les agradecía el esfuerzo, la oración, el constante estar ahí de frente a las vocaciones, no solamente sacerdotal, pero también que en medio de esta situación actual en donde uno podría decir hay una reducción significativa de vocaciones a nivel de la vida sacerdotal y también se refleja en el invierno, lo que llaman este invierno de baja natalidad, la poca cantidad de matrimonios que hoy por hoy existen a nivel católico, que en medio de todo eso se da gracias a Dios porque aún en medio de todo esto siguen saliendo personas que quieren entregar su vida a una consagración, llámese a la vida religiosa, llámese a la vida sacerdotal. La diócesis está ahí siempre, constante en oración, constante y permanente animando a jóvenes, hombres, mujeres, para que respondan al Señor. Entonces, ¿podrían tal vez usted replicarnos lo que usted piensa acerca de los grupos de animación vocacional? ¿Cuál ha sido su tarea, su ayuda, su colaboración en nuestra iglesia particular? Muy bien, agradezco muchísimo la consulta. Los grupos de animación vocacional producen en nuestra diócesis de Alajuela una fecundidad muy alta, ¿verdad? Su labor muchas veces silenciosa, discreta, en lo escondido, pues sigue generando muchísimo bien para nuestra iglesia diocesana.
Hay que partir del hecho de que, por ejemplo, ahora en el último encuentro participaron 20 grupos de 20 parroquias distintas. Eso nos alegra mucho porque ha venido incrementando estos grupos de animación en las parroquias. Sabemos que pueden ser más, lo sabemos, pero también esto está a disposición no solamente de los laicos, sino también de los sacerdotes, pues que animamos en las parroquias los debidos procesos. Yo sí creo que el tema de estas personas, hombres y mujeres, que se dedican no solamente a orar, se les llama animadores vocacionales porque oran, colaboran, animan, sostienen, muchísimas veces inquietan. El documento de Aparecida nos dice que un buen sacerdote suscita la inquietud vocacional, pero que cuando nosotros los sacerdotes dejamos de lado nuestra función pastoral por muchas cosas o fragilidades, siempre que hay una comunidad animada y fecunda, ella es la que suscita vocaciones. Y sin duda alguna, muchísimas veces no solamente nos sostienen de ellos la oración, sino son muchos los testimonios de vida que estas personas de los grupos de animación nos generan y nos permiten tener un calor, pues en estos tiempos de mucho frío espiritual. Sí, porque uno podría decir, bueno, a ver, antes entraban 10 de la diócesis al seminario, ahora entran 3. No es un tema de efectividad, si más o menos es bien. Es fruto también de una época, pero que en medio de esa época Dios sigue suscitando. José Ramón, yo soy un convencido de que nuestras diócesis de Alajuela, igual que todas las diócesis de Costa Rica, tienen muchísimos jóvenes, y jóvenes virtuosos, jóvenes apasionados, jóvenes muy convencidos. Sabemos que hay muchos jóvenes con verdaderas inquietudes y con esos impulsos de santidad que solo el Espíritu suscita. Entonces estamos frente a una tarea muy bonita. No solamente los sacerdotes, sino todas las experiencias laicales, ir a estar, a acompañar, a escuchar, a acercarnos a estas realidades juveniles, a acogerlas, a mostrarles a estos muchachos por qué vale la vida entregarla. Entonces, sí creo que nos hace falta un elemento de mayor convencimiento, de martiría, de testimonio, de esta pasión que genera en nosotros el Espíritu, que de alguna u otra manera impregne a las nuevas generaciones a darse cuenta del gran amor que Dios nos tiene y que por ese amor nos llama, no nos llama ni por nuestras capacidades ni tampoco por nuestras fragilidades, sino porque en esta experiencia amorosa de Dios todos formamos parte. Él quiere la salvación, Él quiere la plenitud, Él quiere la felicidad de todos nosotros. Yo sí creo que más que hayan pocas vocaciones o que el número venga reduciendo, creo que hay una tarea o un desafío muy importante de nosotros, los que ya nos sentimos llamados, los que ya nos sentimos amados, los que hemos hecho experiencia de Cristo, los que sabemos lo que Él día a día va construyendo en nuestra historia, pues pasarle este fuego. Por eso es que para la promoción vocacional de este año que viene, pues queremos ser portadores de esta esperanza. Ese es el lema y hacia allí queremos dirigir todos nuestros esfuerzos, para que los que estamos llamados redescubramos esa gracia y pasemos este fuego, no solamente a las nuevas generaciones, sino a muchas otras personas que por sus historias o sus realidades se sienten sucumbidos o frustrados. Ciertamente, los jóvenes en nuestra diócesis son muchos y particularmente de muchos carismas, de muchas habilidades. El alajuelense particularmente creo yo que tiene esa riqueza, esa vivacidad que quizás se identifica con el resto del país. Y más que quedarnos como llorando, ¿verdad? O lamentándonos la baja respuesta vocacional, es más bien, usted ya lo mencionó, qué es lo que estamos haciendo quizás no tan correctamente para ser testigos y para ser portadores de esperanza. Y que más bien debemos comprometernos más todavía con ser verdaderos testigos
de una llamada que el Señor le puede hacer a un joven, ya sea a la vida sacerdotal, religiosa, a la vida matrimonial, a la vida consagrada, ¿verdad? O a ser santo, ¿verdad? Que es la llamada universal desde nuestro bautismo. Y Padre, justamente con lo que usted menciona, creo que ya nos queda una tarea de frente a esta nueva promoción vocacional, que ya vamos a hablar de esto, que empecemos a ser portadores de esperanza, a compartir esta promoción vocacional, a darla a conocer, a, ¿por qué no? Si usted conoce un joven, una joven que tenga alguna inquietud, motivarla. No deja la tarea solamente a los sacerdotes, a los religiosos, a los grupos de animación vocacional. Es que todos, me parece que tenemos el compromiso de ser un animador vocacional. Entonces, con respecto, Padre, ya a la publicidad vocacional de este año, que ya sabemos el lema, ya lo dijimos desde el inicio de este momento, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue el proceso para decidir este lema, la imagen que vamos a tener en pantalla. ¿Cómo fue el proceso del diseño? ¿Cómo pensaron para que esta propaganda fuera como se ha presentado? Pues muy bien. Primero que todo yo quisiera rescatar un elemento que me parece muy bonito. La palabra crisis, o en este caso crisis vocacional, como lo planteas, guarda en su interioridad el germen de oportunidad. Entonces la crisis no es algo malo, es algo oportuno. No solamente nos va a permitir crecer, también nos va a permitir mostrar de qué estamos hechos. Entonces, a partir de allí, nosotros vemos en esta disminución vocacional no una dificultad que nos frustra, sino una oportunidad que se abre para que vivamos más convencidos. A partir de este momento, se lanza para nosotros la posibilidad, teniendo presente que el próximo año está el lema de peregrinos de esperanza, nosotros también apuntar en las líneas diocesanas y también de la Iglesia Universal el lema de ser portadores de esperanza. Es decir, no solamente peregrinar, llevar o saber que somos conscientes de esta esperanza cristiana que nos viene de la redención del Señor, sino también saber y capacitarnos y darnos cuenta de que esa gracia que llevamos en estas vasijas de barro, como lo diría el apóstol Pablo, podemos de alguna u otra manera llevarlas, ser luz para los que no tienen luz. Entonces, en medio de esa inquietud, pensamos en buscar estos elementos, pues por lo general un joven que represente el tema humano, ¿verdad? Un joven que tiene en sus manos una lámpara, una luz. El tema del lema ahí, portadores, la T, una cruz, pero una cruz gloriosa, una cruz de luz, porque no estamos llamados a desanimarnos, a perder el ímpetu, a arrinconarnos en nuestras falsas contenciones, sino que más bien estamos llamados a ir allí, un joven colocado en la ciudad, señalando el tema de las periferias existenciales, es decir, acercarnos a aquellos lugares donde muchas veces falta la luz y nosotros como cristianos estamos llamados a aportar esa luz. Entonces, en este elemento se suscita en nosotros mucha inquietud y decimos, tenemos que buscar una promoción que no solamente nos permita estar en línea con el dinamismo diocesano y universal de la Iglesia, sino que también le diga algo al muchacho, le diga algo al laico. Y en ese instante, despertar algo que es más grande, el tema de la cultura vocacional. Por eso es que en el video promocional no solamente aparecen los sacerdotes o los consagrados, también aparecen los laicos en su misión y también en la experiencia matrimonial. Queremos que todos en nuestra iglesia diocesana asumamos el rol y la tarea, no solamente de orar, no solamente de acompañar, no solamente de promover, sino de hacernos presentes, de formarnos como testigos, de que este elemento de ser portadores en comunión, ¿verdad? No es una tarea individual, es una tarea de todos, que de alguna u otra manera, al ser portadores, comuniquemos esta luz.
y que las nuevas generaciones, redescubriendo la esperanza desde el sentido cristiano, puedan también redescubrir la voz de Dios en sus corazones. ¿Y por qué no responder a una vida matrimonial bien asumida, a una experiencia laical fecunda y misionera, a una experiencia presbiteral en la cual estemos llamados a entregar nuestra vida sin reservas, sin totalidad? O por qué no también en una vida consagrada, siendo este tesoro de la iglesia. Yo creo que tenemos muchas oportunidades. Siempre he pensado que ante mayores desafíos hay mayores posibilidades para ser santos. Y la esperanza se nos muestra hoy como luz que ilumina nuestro camino. Y nosotros que hemos conocido un poco la realidad de la iglesia a lo largo de los siglos, ha sido en los momentos más difíciles de la iglesia donde Dios ha sido fecundo en santos, en testigos, en mártires, que de alguna u otra forma han dado la cara a que a ese momento de oscuridad resplandezca la luz del Señor. Y habría muchos ejemplos, ¿verdad? Pero uno de los que más se me vienen en este momento ha sido la época ya del siglo XIII, ¿verdad? Con una iglesia que encuentra en un humilde hombre llamado Francisco un cambio que le hizo muy bien a la iglesia. Y así, muchos que han aparecido. Entonces, hoy en medio de esta realidad que ya conocemos, estamos llamados a que esos testigos, esos portadores, esos peregrinos de esperanza, seamos usted y yo, que estamos ahí, con nuestras tareas, con nuestros trabajos, con nuestros estudios. Entonces es una oportunidad muy bonita. Creo que de frente al jubileo, la experiencia de la iglesia va a estar como en una sintonía bastante bonita de alegría, de júbilo, ciertamente por el año jubilar, pero de estar recalcando en esa esperanza que no defraude, en esa esperanza que de frente a lo que la situación en el mundo se propone, siempre hay una oportunidad para salir adelante. Y qué bonito año para tener una experiencia también de discernimiento vocacional en medio de un año jubilar. Sí, yo creo que sería muy laudable en esta mañana rescatar que nosotros ya tenemos más de 100 años de vida diocesana, que son muchas las personas que han atestiguado este caminar. Son muchas las personas que han trabajado en los campos vocacionales antes que nosotros. Y son muchos los que nos han pasado esa antorcha, esa luz, esa esperanza. Creo que ahora a nosotros nos corresponde asumir esta tarea, este desafío, con buen ánimo y con buen sentido. Imagínate, como lo dices tan bonito, saber que en un año marcado por la esperanza, podemos redescubrir el llamado de Dios. Imagínense cuántos jóvenes que pueden estar ahí sumergidos en las redes sociales o buscando esperanza en lugares donde no lo van a encontrar, donde no la van a encontrar. O muchos jóvenes que se sienten asediados o cargados, muchas veces con este desánimo, esta pesadez de vida, de repente ser alcanzados por la esperanza. Esta esperanza cristiana de redención que levanta, que anima, que hace florecer, que permite que el campo de batalla se construya como en un jardín de delicias, de amores. Yo creo que es una tarea muy bonita. Hoy nos asedia mucho el tema económico, el tema de las guerras, el tema de las migraciones, el desafío, por ejemplo, de las redes sociales con todo lo que concierne. Pero a partir de esas realidades que a veces parecen un poco contrapuestas, qué bonito es junto a nuestros jóvenes redescubrir que Dios, en medio de todas esas voces, también habla, también inquieta, también suscita, también convierte. Dios es aquel que siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Imagínate qué esperanza más grande, saber que este amor misericordioso de Dios me permite comenzar de nuevo y que a mi historia, por más difícil que sea, le podemos dar un buen contenido. Pues te contaba, José Ramón, que en esta línea, hace unos días un muchacho pues me decía,
Padre, vieras que a mi corta edad tomé unas decisiones y acelerado pues me tatué. ¿Puedo yo optar por la vida sacerdotal estando tatuado? Entonces yo pues le miraba pues en medio de su realidad y yo decía, mira, el amor de Dios es lo primero que se ha inscrito en nuestros corazones. Claro, acércate, redescúbrete, lleva adelante los procesos vocacionales. Trata de escuchar con mayor apertura la voz de Dios. Discernamos, no sabemos hacia dónde Dios puede ir dirigiendo también tu barca, pero para esto tiene que haber muchísima docilidad. Entonces, qué bonito es, sin importar muchas de nuestras realidades, redescubrir nuestra historia a la luz de la esperanza. Y qué bonito es también, como portadores de la esperanza, decirle a nuestra sociedad que podemos darle un giro a nuestra barca, que podemos llevar luz a la realidad de nuestras oscuridades y que junto al Señor podemos iniciar un camino nuevo. Yo creo que hacia allí apuntamos, ¿verdad?, nuestra realidad. Y en el proceso iremos discerniendo. ¿Qué? Iremos discerniendo la madurez. Iremos discerniendo si esos ecos en el corazón toman fuerza y apasionamiento. Iremos discerniendo si la persona necesita poco o largo plazo de proceso. Iremos discerniendo el tema de cómo sanar y reconstruir la propia historia. Esas son las oportunidades que Dios nos abre y también que nos ofrece. ¿Y por qué no darlo, verdad? Al fin y al cabo, los procesos vocacionales son encuentros donde tratamos de pasar esperanza a los muchachos que nos acompañan, sin importar, al fin y al cabo, las decisiones, porque hay que recordar que la vocación fundamental y única de nosotros es la santidad. Que después esta santidad queramos vivirla como presbíteros, como laicos comprometidos en la experiencia matrimonial o en la vida consagrada, es otra cosa, ¿verdad? Pero nuestra vocación es la santidad y esa esperanza nadie nos la puede robar. Muy bonito, Padre. Llegar a comprender eso, que es el Dios que te da una segunda oportunidad. Que hace unos domingos teníamos aquel evangelio del ciego Bartimeo, que pasó del borde del camino a caminar con Jesús. O sea, el soltar las supuestas seguridades que uno a veces tiene y seguir al Maestro, porque Él te cambia la vida. Y con esto, Padre, yo quería preguntarle, esta es la penúltima pregunta de este diálogo que hemos tenido. Usted tiene muchos años ya trabajando, sirviendo en esta área vocacional. Y creo que tal vez algún muchacha pueda sentirse identificado con esto. ¿Cuál considera usted que han sido como los principales obstáculos o las principales situaciones que hace que un joven quizás no se dé la oportunidad de discernir? Bueno, ya hemos hablado de algunas. Hay muchas voces en nuestra sociedad y en medio de tanto ruido es difícil escuchar la voz de Dios. Entonces creo que el tema de detenerse, de hacer silencio, de contemplar nuestra realidad, nos puede hacer pensar, oh, hay que darle un giro a esto. O sea, mi vida no lleva el rumbo, no solamente que a mí me gustaría, sino que Dios ha soñado y pensado para mí. Eso es importantísimo. Segundo, yo creo que también hay un elemento de la docilidad. Vivimos en una sociedad muy autorreferencial. El lema de fondo es, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, para no ser más grosero en la expresión. Sin embargo, hay un momento determinado donde hay que redescubrir el abandono y decir, Señor, aquí estoy, tómame, llévame, como María, ¿verdad? Aquí está la esclava, haz conmigo según tu palabra, ¿verdad? O como los profetas en el Antiguo Testamento, aquí estoy, envíame. O también como Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo ¿qué? Me dejé seducir. Tiene que haber una docilidad. Y no es tan fácil porque
Los elementos autorreferenciales e individualistas hoy están en primera fila muchas veces en las opciones de nuestros jóvenes. Después, creo que hay que desintegrar una realidad. Felicidad o plenitud no es lo mismo que éxito. Entonces hoy estamos preparando muchas veces a los jóvenes en los colegios, en las escuelas, en los hogares, para que sean personas exitosas. Pero la persona exitosa no necesariamente es feliz. Y la persona feliz no necesariamente es exitosa. Entonces hay que redescubrir cuál valor planifica más el corazón, el éxito o la felicidad. Entonces eso es otra cosa que el joven tiene que ir redescubriendo. El cuarto pensamiento, pensaría yo, valga la redundancia, que está en línea al dejarse acompañar. Al tener un hermano o una hermana mayor que muchas veces nos haga ver en nuestro proceso qué circunstancias son falsas o no se saben sostener. Entonces no solamente hablo del tema de una sana dirección espiritual, sino de este acompañamiento vocacional que me permite escuchar la voz de Dios por mediaciones y me hace de alguna u otra manera encontrar los caminos para convertir el corazón y redescubrir que la santidad no es el terreno que yo le gano a Dios, sino el terreno que le permito a Dios que gane en mí. Eso es fundamental. Y yo creería que en un quinto punto es dar sentido al redescubrimiento de nuestra historia, por encima de aquellas situaciones que hayamos vivido, por encima de aquellos sufrimientos que muchas veces se enconan en nuestro corazón, o por encima de las circunstancias que nos rodean. A veces una familia caótica o disfuncional, a veces algunas decisiones que tomamos sin la madurez necesaria y que han marcado nuestra historia. Muchas veces las opciones que fuimos tomando y que nos llevaron a caminos equivocados. Pero permitirnos redescubrir nuestra historia a la luz de la esperanza nos ayudará muchísimo en los campos vocacionales. Finalmente, para cerrar esto, hay que descubrir que la voz de Dios es muy suave, pero que resuena muy fuerte. Dios no es de gritos, y entonces la espiritualidad de este silencio, de esta contemplación, de este recogimiento interior, es vital para acallar muchas voces, como la personal, como la de la sociedad, como la voz también del tentador, y poder escuchar la voz del buen espíritu, que nos llevará allí muchas veces en este camino que comprende el tema de la cruz, para ir purificando y zarandeando también el peso de nuestro corazón, pero teniendo presente que no caminamos hacia el Gólgota. El Gólgota es solamente una estación, y a todos nos espera la mañana gloriosa de la resurrección. Pues me parece pues todo muy acertado, como usted lo ha mencionado, y creo que a todos, absolutamente todos, tendríamos que considerar todos estos elementos, porque al final de cuentas, si tenemos una llamada, todos los días Dios nos llama. Diría Juan Pablo II, la santidad empieza con un sí en cada día. Entonces, creo que tendríamos que considerar todo lo que el Padre nos ha mencionado. Y Padre, bueno, ya para ir cerrando este momento, nos cuenta un poco más ya en línea del proceso del próximo año, y que le cuente a los jóvenes, que esperemos que les hagan llegar este video por todas las formas posibles, cómo tienen que hacer. Si en este momento tienen una inquietud, vieron la promoción vocacional y el otro año sí, ¿cómo tienen que hacer el proceso para eventualmente iniciar los encuentros vocacionales del próximo año? Yo creo que lo primero es entrar en la dinámica de la oración, ¿verdad? Porque hay que descubrir la voz de Dios. Esa voz es sumamente inquietante, es una voz desafiante, amorosamente desafiante. Yo creo que después de redescubrir esto en oración, es muy importante buscar a los sacerdotes de nuestras parroquias,
Creo que todos estamos en la disposición de escuchar, de acoger, de ayudar, de acompañar. Entonces, acercarse a los sacerdotes es, mira, estas son mis inquietudes. Y que el sacerdote valore si estas inquietudes tienen el peso necesario para llevar un proceso el próximo año, o que el sacerdote diga, mira, aquí veo un gran tesoro escondido, entonces tendremos que acompañarlo un poquito más, quizá por la edad, quizá por su historia, quizá por sus circunstancias, pero ir puliendo desde ahora ese diamante que llevamos todos. Yo creo que a partir de allí, pues ya aparecerán los subsidios también vocacionales, que nos dirán, por ejemplo, que para llevar los procesos o estamos ya con bachillerato o en algún momento determinado, cuando menos en quinto año de colegio, ¿verdad? Que podemos llevarlos, eso sí, que el criterio del discernimiento no nos permite un corazón dividido, es decir, que no podemos tener novia o en el caso del novio, porque no solamente vamos a llevar procesos masculinos, también estamos acompañando procesos femeninos hace 3 años y ha sido una experiencia bellísima. Algunas jóvenes han optado por la vida consagrada, pero nosotros sentimos que hemos saldado hasta esa deuda que teníamos con las mujeres que tanto bien le hacen a la vida de la iglesia. Entonces yo creo que esa sería como una línea un poquito más temática. También nos pueden escribir a nosotros por las redes sociales para referirlos a los sacerdotes y de ahí en adelante, pues una amistad fuerte con el Señor. Oración, Eucaristía, rosario, porque María siempre es una buena compañera de camino. Es la compañera que no puede faltar en este camino, ¿verdad? Siempre nos susurra ahí al oído, haga lo que le diga. Qué consejo más hermoso de nuestra Madre. Y entonces yo creo que a partir de allí podemos ir redescubriendo muchas cosas. El iniciar el proceso es algo muy sencillo. Lo difícil es lograr una apertura que nos permita madurar el llamado que Dios nos hace. Y bueno, creo yo que el tiempo que se avecina con el Adviento, con la Navidad, al menos relacionándolo con la propuesta de nuestra diócesis para este año, es volver a ver el corazón de María, que guardaba todas esas cosas en el corazón. Y creo que también empezar a impregnarse de la alegría del jubileo, empezar a impregnarse de esa esperanza que tanto se nos va a hablar todo este año jubilar de 2025, y animarse, ¿verdad? Creo que una de las principales cosas que en los testimonios vocacionales casi que es constante ha sido siempre el miedo a empezar una nueva experiencia, el miedo a responderle a Dios, el miedo a nuestras propias limitaciones de frente a confiar que Dios las conoce y aún así nos llama, aún así confía. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para muchos jóvenes, hombres y mujeres, de, como usted ya lo ha dicho, darse una oportunidad para cambiar su rumbo, vivir esta esperanza en el corazón y responder a Dios. Entonces, Padre, muchas gracias por lo que hacen en el equipo diocesano de animación vocacional. Gracias por ese espacio que nos ha dado, gracias por la labor que sabemos que van haciendo, acompañando a muchos jóvenes en el largo de cada año a través de diferentes procesos que no los conocemos, pero que sabemos que están ahí, que se dan muchas historias de llamados y que muchas personas a lo largo del tiempo han pasado también por estos procesos y que muchos han generado frutos, no solamente a nivel de nuevos presbíteros, sino también a través de muchos otros testimonios de personas que creo que los encuentros vocacionales se han dejado encontrar también por el Señor. Sí, aprovechando esta metáfora tan bonita que utilizabas con los tiempos que se acercan, es digno de rescatar que María es portadora de esperanza. María, cuando se da cuenta del misterio de la encarnación, lo primero que hace es correr por las montañas, sin miedo. Vamos. El miedo es un criterio necesario para los procesos vocacionales. Siempre que hay miedo, ahí hay un quicio para el discernimiento vocacional,
porque es importante. El miedo tiene que convertirse en asombro, como María, ¿verdad? ¿Cómo puede ser si no conozco varón alguno? Del miedo al asombro. Entonces yo creo que esto es muy valioso. Tendremos que ir redescubriéndolo. María es portadora de esperanza y nos hace entender cuál es el camino. Ojalá que lo podamos redescubrir. El segundo elemento que quiero rescatar es que esto no es un trabajo mío o un servicio mío. No, hay detrás muchísima gente, ¿verdad? Se me viene a la mente el padre Marco Chinchilla, se me viene a la mente el padre Guillermo Maroto, se me viene en la mente muchos seminaristas que nos han acompañado en este proceso, se me viene a la mente los grupos de animación vocacional, se me viene a la mente el servicio de nuestro obispo o de nuestros obispos, ¿verdad? Teniendo presente también la experiencia emérita de Monseñor Ángel que nos sigue acompañando. Y también se me viene a la mente el servicio de tantos hermanos sacerdotes que animan, promueven, acompañan, inquietan, que prestan en sus parroquias un servicio muy bonito, muy digno, que día a día pues tienen que construir en sus parroquias o en sus realidades pues, el reino de Dios y que de alguna u otra manera son portadores y testigos de esta esperanza. Se me viene a la mente también el sacrificio de mucha gente que ofrece elementos silenciosos por el tema vocacional o inclusive hasta aportes económicos para el sostenimiento de los seminarios. Entonces, es un mar de gente que muchas veces estamos convencidos o alcanzados por esta esperanza, pero que también estamos llamados a redescubrirla para poder compartirla con las nuevas generaciones y suscitar estos espacios que tanto bien nos hacen a todos. Pero de veras, José Ramón, que es un trabajo de tantas personas, entre ellas vos, la red de comunicación. ¿Qué haríamos en estas tipos de redes que hoy nos permiten llegar inclusive a lugares insospechados? Pero gracias a Dios por todo ello y esperamos que este año se acerquen muchos jóvenes, hombres y mujeres, a los procesos de discernimiento vocacional y sobre todo esperamos que puedan redescubrir la esperanza para que se transformen también en portadores de esta esperanza. Muchas gracias. Gracias, Padre. Y pues con esta motivación final que el Padre nos ha hecho, cerramos este nuevo episodio de Hagamos Iglesia, donde al menos una vez al mes compartimos buenas noticias de nuestra iglesia. Porque sí hay buenas noticias, sí hay cosas que hay que compartir con todos ustedes. Y en este caso hemos compartido la alegría de la nueva publicidad vocacional que nos acompañará de frente al año jubilar del 2025. Así que jóvenes que nos ven y nos escuchan, déjense inquietar por el Señor y ojalá que puedan vivir esta experiencia que les transforma la vida. Gracias, Padre, por todo. Y terminamos tal vez con una pequeña oración y nos da la bendición y envía la bendición también a todos los que nos van a ver a través de este video. Padre Celestial, permítenos acoger a tu Hijo, nuestra esperanza, porque en esperanza hemos sido salvados. Y bajo la acción del Espíritu, ayúdanos a ser portadores de esta luz, en medio de una sociedad muchas veces herida, flagelada, o inclusive en caminos que le van quitando la vitalidad, que le van quitando el ánimo y que le hace reencontrarse muchas veces con la frustración o la incertidumbre. Concédenos la gracia a todos los bautizados de esta diócesis de poder en una cultura vocacional portar esta esperanza para que vuelva a florecer el jardín vocacional de nuestra iglesia diocesana, de tal manera que juntos podamos no solamente caminar, sino también servirte, amarte y llevarte a los demás. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe
hoy y siempre. Que florezcamos en nuevas esperanzas. Bueno, queridos amigos de nuestra diócesis, aquí les dejaremos también la información para que usted pueda contactarse con el equipo de pastoral vocacional de nuestra diócesis. Y por supuesto, ojalá nos sigan todas nuestras redes sociales porque tenemos esto y muchas otras cosas más para ustedes. Que el Señor los bendiga y que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Y hagamos